El Código Penal Federal habla en relación a este delito en particular que las penas que se contemplan para este delito de manipulación genética son: número 1, prisión de 2 a 6 años. 2, inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión o oficio de 7 a 10 años. ¿Qué tan importante es, como criminólogos, estar siempre de manera contemporánea, darnos cuenta cómo lo que muchas veces pensamos que no es un delito, primero investigarlo como tal? Porque muchas de las veces, no me dejarán mentir, muchos de los ciudadanos desconocen que este tipo de conductas son ilícitas y están contempladas de cierta manera en la ley. Metiéndome más a investigar, en el Código Penal de la Ciudad de México, fíjense bien en materia de este delito en particular, dice el artículo 149. A quien disponga de óvulos o esperma para fines distintos a los autorizados por sus donantes, se les impondrá de 3 a 6 años de prisión y de 50 a 500 días de multa. Fíjense hasta dónde yo creo que también la supervisión del Estado de Derecho o las autoridades correspondientes también debe de ser muy marcado en las instituciones de salud médica donde se preste este tipo de servicios, y sobre todo al que tuviera conocimiento de esto y actuara de manera dolosa, pues sea castigado de una manera más severa. En el artículo 150 del Código Penal de la Ciudad de México dice: la inseminación artificial que se realice sin el consentimiento de una mujer mayor de 18 años. Puede darse el caso donde una mujer menor de edad, mediante engaños, mediante amenazas o alguna extorsión que sufra, sea obligada de cierta manera a participar en una conducta ilícita. Por lo tanto, este Código Penal de la Ciudad de México pues lo marca de una manera muy contundente. En ese artículo también habla que con el consentimiento de una mujer menor de edad, incapaz de conocer el hecho para resistirlo. Recuerden que muchas personas, bueno, en el caso de las mujeres, la cultura, la necesidad, el engaño, puede llevarlos a cometer situaciones que de cierta manera no tengan conciencia, pero sin embargo, pues la ley tiene que ampararlos, ¿sí? Dice también dentro de este artículo que sea incompetente para comprender el significado del hecho. ¿Qué significa esto? Que no lo conozca, que no sepa ni siquiera qué significa la palabra inseminación artificial, o simplemente porque no tenga la información. Si se fijan, aquí volvemos a denotar que nuestra jurisprudencia en materia de derecho es buena, porque están totalmente tipificados muchos de los agravantes. Yo considero también que la cultura y la inteligencia necesaria para comprender la inseminación y cuáles son las consecuencias para resistirlas. No cualquier persona puede estar su cuerpo para resistirlo. No cualquier persona, hasta de cierta manera psicológica, pueda resistir ser llevada por engaños ante una situación como esta. En el artículo 150 bis, nuevamente del Código Penal de la Ciudad de México, fíjense lo que dice: a quien sin consentimiento de persona mayor de 18 años, ahora estamos hablando de una persona adulta, en ella un procedimiento de esterilización, se le impondrán de 4 a 7 años de prisión. Fíjense que tanto como para una persona como para la otra, pues el Código Penal es muy certero y nada de que es que yo no sabía, es que yo no tenía conocimiento, apenas era un practicante, no hubo supervisión. Pueden afectar a una persona con un daño irreversible interminantemente. Bueno, yo quiero hablar de 3 puntos que son muy importantes en este tipo de delitos. Primero, toda persona profesional que de cierta manera cometa este delito tendrá una suspensión para el ejercicio de su profesión. Se inhabilitará
y no podrá estar trabajando en esta área de la salud pública. 2. En el caso de los servidores públicos, estamos hablando de un médico, por poner un ejemplo, Centro Médico de Occidente, alguna clínica particular, se le inhabilitará para desempeñar su empleo, así como también la destitución o cárcel de acuerdo a las agravantes que haya tenido. ¿Cuáles son las agravantes? El engaño, la amenaza, prometiéndole un diagnóstico bueno y a la hora resultó no el adecuado y él tenía conocimiento, actuó de manera dolosa. Bien, algo más que también yo quiero agregar en este Código Penal de la Ciudad de México y me pareció interesante, es en el artículo 155. Dice, fíjense bien hasta dónde, y me llama mucho la atención en materia de delitos en particular, todas las consecuencias que puede haber desde un genoma humano, de genes, de inseminación artificial, y mucha gente yo casi siento que no tiene el conocimiento. En el artículo 155, y lo recalco mucho, si resultaran hijos a consecuencia de la comisión de alguno de los delitos, comprenderá el pago de alimentos para la madre y los hijos en los términos que fije la ley civil. Fíjense hasta dónde el hecho de que pues, resultó embarazada o resultó alguna situación o la pérdida, pues tendrá que pagarle el daño como lo marca la ley en materia civil, en materia familiar. No pueden quedar desamparados. ¿Qué tan importante es? Bueno, yo les dejo estos temas para que los reflexionen y sobre todo en materia de salud pública ustedes se den cuenta que también no están exentos de que cometan algún tipo de delitos, tanto como servidores públicos, tantos como el lado de la víctima, el victimario, ¿sí? Y todo esto pues nos debe de llevar como profesionistas en materia de criminología a un análisis más profundo. Bueno, tarea. ¿Cuál va a ser la tarea para esta semana? Fíjense bien. De igual manera, lo voy a dejar en la plataforma. Lean cuidadosamente las instrucciones, pero igual ahorita se los voy a dejar. Bien, la tarea para esta semana, dentro de este tema que estamos hablando, van a investigar ustedes lo que es la manipulación genética. Dentro de lo que es este tema relacionado a los delitos del genoma humano, la inseminación artificial y todo lo que hemos estado hablando, quiero que me investiguen qué es la manipulación genética, cómo está tipificada, en qué artículo del Código Penal Federal, en qué artículo del Código Penal de la Ciudad de México podría estar encuadrado este tipo de delito particular, ¿sí? Recuerden, tiene que ser una cuartilla, letra Arial 12, ¿sí? La bibliografía es muy importante que me la pongan y sobre todo su conclusión personal, ¿sí? Les voy a dar hasta el domingo a las 11 de la noche para que todo el fin de semana vean el video cuidadosamente. Si hay alguna duda, el sábado en la escuela me pueden preguntar y sobre todo tengamos una buena recepción del conocimiento y sobre todo lo entendamos hasta dónde todo esto tiene una consecuencia social, una consecuencia en la familia y sobre todo sepamos que hay más delitos que dañan a la sociedad. De mi parte es todo. Es un gusto trabajar con ustedes, criminólogos. Recuerden, mi nombre es Víctor, mi nombre es Manuel y nos veremos hasta la próxima. Gracias.